Para esta pequeña introducción vamos a ver inicialmente definiciones sobre dimensiones y unidades, algunos conceptos básicos. Ok, inicialmente vamos a definir los siguientes conceptos. En el área de ingeniería es común que manipulemos de manera conjunta modelos matemáticos que tratan de explicar el estudio de fenómenos naturales. Este tipo de modelos involucra la medición de cantidades físicas que se pueden utilizar para predecir las variables de fenómenos físicos en el área de ciencias, en el área de ingeniería. Entonces, inicialmente vamos a definir qué es una medición. No es más que una técnica que se utiliza para determinar el valor numérico de una cantidad física. Una cantidad física, digamos que es cualquier concepto, cualquier cantidad que nosotros podemos medir que se encuentre en la naturaleza. Para medir cantidades físicas es necesario definir unidades de medida, que son cantidades estandarizadas de una determinada magnitud física, que han sido definidas y adoptadas por convención, además de que su valor se puede obtener a partir de un patrón. Entonces, una cantidad física no es más que una representación numérica de un fenómeno natural. Por ejemplo, se los menciono. Un libro menciona que la altura de la Torre Eiffel es de 320 metros. La magnitud física que yo estoy midiendo es la altura. Esta es la cantidad que representa la altura de la Torre Eiffel. Estamos muy familiarizados con esta notación y esta unidad que se llama metros es la unidad de medición. Entonces ya sabemos que para medir una magnitud física, en este caso la altura, que en realidad es una longitud, nosotros utilizamos una medición. La cantidad es la medición. ¿Cómo vamos a medir? Utilizando una unidad de medición, comparando la altura de la Torre Eiffel, por ejemplo, con un patrón. El patrón que tenemos para medir nosotros es un metro. ¿Cuántas veces podemos comparar o cuántas veces cabe este patrón en la altura total de la Torre Eiffel? Entonces, ese es el objetivo de un sistema de unidades. Vamos a definir inicialmente qué son los sistemas de unidades. Por convención, utilizamos principalmente dos en el área de ciencias e ingeniería: el llamado Sistema Internacional de Unidades y el llamado Sistema Inglés. Vamos a definir cada uno de ellos. Un sistema de unidades en general es un conjunto de unidades de medida que son consistentes entre sí, están normalizadas y son uniformes. Cada unidad se utiliza para definir una dimensión. Vamos a analizar a qué se refiere una dimensión. Además, tratan de elegir el número más pequeño posible de cantidades físicas fundamentales. A eso se le llaman unidades básicas. Todas las demás unidades se obtienen a partir de esas unidades básicas en operaciones de potencias, multiplicaciones o divisiones. Esas se llaman unidades compuestas. Entonces, el objetivo de un sistema de unidades es definir lo que se llama una dimensión, que no es más que una magnitud física de un mismo tipo.
de un solo tipo en específico. Por ejemplo, la longitud es una dimensión. La unidad con la que nosotros podemos medir longitud depende del sistema. En el sistema internacional sabemos que la longitud se mide en metros. En el sistema inglés se puede medir en pies, por ejemplo. Vamos a definir las unidades básicas y las dimensiones de cada uno de estos dos sistemas. Vamos a comenzar con el Sistema Internacional de Unidades. Es común que se abrevie SI. Las dimensiones o magnitudes básicas son estas. En este caso son longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa, ángulo plano y ángulo sólido. Estos dos se pueden considerar uno solo. Realmente las dimensiones básicas se maneja que son 7, porque estos dos suelen considerarse una sola dimensión. Estas dimensiones, como ustedes observan, son mediciones precisamente de un fenómeno físico. La longitud nos dice qué tan largo es un objeto, la masa, qué cantidad de materia tiene, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura, por ejemplo, son otras magnitudes que nos sirven para medir. En cuanto a la masa, es posible también definirla como cantidad de sustancia. Esto es cantidad de sustancia. Entonces, la longitud se mide para el Sistema Internacional de Unidades en metro, la masa en kilogramo, o en su defecto, también se puede utilizar el mol. El tiempo se mide en segundos, corriente eléctrica se mide en amper o amperios, temperatura se mide en escala Kelvin, también se acepta grados Celsius para el sistema internacional, la cantidad de sustancia, aquí lo vemos como mol también, se relaciona directamente con la masa. La intensidad luminosa se mide en candela, esta es una unidad definida que nos dice qué cantidad de energía luminosa incide sobre una superficie. Candelas por metro cuadrado, por ejemplo, es la cantidad de energía luminosa que incide sobre un área. Ángulo plano y ángulo sólido se definen en unidades de grados o en unidades de radianes. Entonces, estas son las 7 unidades básicas que tiene el sistema internacional. Todas estas unidades básicas, si ustedes recuerdan al inicio, mencionamos que se deben comparar con un patrón. Ese patrón se definió con base a fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza. El Sistema Internacional de Unidades se creó para estandarizar todas estas mediciones en un solo sistema unificado. Vamos a definir cada una de estas constantes. Inicialmente les comento, aquí abajo se lee, el Sistema Internacional de Unidades fue propuesto por el Buró Internacional de Pesos y Medidas. Esta es una entidad francesa que se encarga de la normalización y estandarización de todas las unidades que utilizamos para este sistema. Pueden consultar esta página o buscar bipm.org para leer más a detalle sobre este sistema. Las 7 unidades básicas, si ustedes recuerdan que acabamos de analizar, se definen con base a un fenómeno físico que ocurre en la naturaleza. Por ejemplo, estos son los fenómenos físicos básicos y magnitudes físicas definidas que permitieron definir las principales unidades. Vamos a comenzar, por ejemplo, analizando el segundo.
Un segundo sabemos que es una unidad de tiempo. ¿Cómo podremos, por ejemplo, comparar cuánto vale realmente un segundo? Tenemos cronómetros, tenemos diferentes, quizás, dispositivos que están calibrados para medir exactamente un segundo. La pregunta es, ¿cómo sabemos cuánto vale un segundo? Precisamente la unidad segundo se define con base a un patrón. El patrón es una frecuencia. La frecuencia, digamos, que es el tiempo que tarda un sistema en completar un ciclo. Eso es frecuencia. El segundo precisamente proviene de este análisis. Se utiliza como referencia un átomo de cesio. Cesio es un elemento químico puro que exactamente en un segundo oscila este número de veces, que son 9,192,631,770. Esta cantidad de veces oscila un átomo de cesio, y a eso precisamente se le llamó un segundo. Con base a este segundo fue posible definir el metro. El metro patrón, recientemente en mayo del 2019, se redefinió. De hecho, se redefinieron todas las constantes por este Buró Internacional de Pesos y Medidas para que todas las constantes no fueran físicas. Antes existía un kilogramo patrón, por ejemplo, que realmente era una masa en físico que se tenía resguardada, pero ahora se define todo con base a cantidades físicas intangibles. La velocidad de la luz sabemos que se ha medido y tiene este valor, 299.792.458 metros por segundo. A esta velocidad se mueve la luz en el vacío. Entonces, si conocemos ya el segundo patrón, de aquí surge el metro patrón, y así sucesivamente. A partir de la constante de Planck, por ejemplo, es posible definir una unidad que se llama Joule, es una cantidad de energía. La constante de Planck proviene de la ecuación que relaciona la cantidad de energía que tiene una partícula en función de la frecuencia con la que oscila. H es la constante de Planck. Entonces, la cantidad de energía es proporcional a la frecuencia. H es la constante de proporcionalidad que tiene este valor. Entonces, a partir de aquí surgió el Joule, y así sucesivamente. Por ejemplo, la carga elemental de un electrón que tiene este valor en Coulomb se utiliza para definir la unidad básica de carga eléctrica. A partir de esa unidad de carga eléctrica es posible redefinir el amperio, por ejemplo, sabiendo que un Coulomb por segundo es precisamente un amperio. Y así sucesivamente. Entonces, estas magnitudes físicas están relacionadas con las cantidades o fenómenos de la naturaleza que miden. La constante de Boltzmann, por ejemplo, tiene este valor. De aquí surge el Kelvin, que es la unidad de medición de temperatura. La constante de Avogadro, digamos que es el número de átomos que tiene un mol, exactamente este número. Entonces, de aquí surge el mol. La eficiencia lumínica tiene este valor. Esta es la llamada constante de Candela. Estas constantes surgen de mediciones físicas. Precisamente de aquí surge lo que se llama un candela, que es esta unidad. Entonces, todas las dimensiones físicas provienen principalmente de estas constantes. Estas constantes definen la unidad patrón, un segundo patrón, metro patrón, etc.
Vamos a continuar. Entonces, en el sistema internacional, así es como se relacionan las constantes físicas. Esta es la frecuencia que nosotros comentábamos del átomo de cesio. Esta es la constante de Planck, el número de Avogadro, etc. Entonces, de ahí surge segundo, kilogramo, mol, candela, Kelvin, el amperio, surge el metro. Interacciones entre estas unidades básicas ocasionan la creación de nuevas unidades compuestas. Precisamente un sistema de unidades se basa en la mínima cantidad de unidades básicas que nosotros podemos definir para realizar las mediciones de fenómenos naturales. Con estas 7 unidades básicas es posible deducir muchísimas más unidades compuestas. En el sistema inglés de unidades, las unidades básicas son estas: pie, libra para masa, libra para fuerza también. Estos se definen como libra masa y libra fuerza. El tiempo en segundos, la temperatura en Rankine. Las unidades derivadas, por ejemplo, para potencia, energía, densidad, etcétera, van a ser estas. BTU por libra fuerza pie es la unidad de energía. HP es potencia. Densidad es libra masa por pie cúbico. Velocidad es pie por segundo. Aceleración es pie por segundo cuadrado. Presión es libra fuerza sobre pulgada cuadrada y capacidad calorífica, estos son solo algunos ejemplos, se mide en BTU por libra masa grado Fahrenheit. Esto en cuanto al sistema inglés. El sistema inglés, como ustedes observan, tiene las mismas dimensiones básicas, pero medidas en otras unidades. Para el sistema internacional, aquí se muestra una tabla con una cantidad grande de cantidades compuestas. Todas estas son unidades compuestas. Por ejemplo, aceleración lineal, sabemos que es metro por segundo cuadrado. Aceleración angular se puede medir en radianes por segundo cuadrado. Área en metro cuadrado, volumen en metro cúbico, por ejemplo. Todos estos son ejemplos de cómo a partir de esas 7 unidades básicas podemos definir muchísimas más unidades compuestas. Un pequeño comentario aquí, por ejemplo, en aceleración. En el área de ingeniería, la lectura correcta de esta unidad es metro por segundo cuadrado. Metro sobre segundo cuadrado no se utiliza en el área de ingeniería. Entonces esto se llama metro por segundo cuadrado. Me podrían decir que se confunde con esta unidad. En realidad este se lee metro segundo cuadrado, no metro por. Ese es el pequeño comentario que les voy a comentar. De tal modo, por ejemplo, que esta de aquí, metro cuadrado por segundo, aquí está cómo se lee. Noten que no se utiliza sobre segundo. Todo es por. Ok. Entonces, de acuerdo a esto, dependiendo del sistema de unidades, ya sea sistema internacional o sistema inglés, nosotros podemos generar además unidades compuestas con prefijos. Ya conocemos esta tabla de prefijos para múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos, por ejemplo, deca significa 10 veces la unidad, hecta es 100 veces la unidad, deci es 0.1 veces la unidad. Además de esto, sabemos ya utilizar la notación científica. Por ejemplo, estos prefijos se podrían utilizar de la siguiente manera. Sabemos un ejemplo típico, un kilómetro, sabemos que sería 1000 metros. Ese es el prefijo kilo. Entonces 1000 se puede expresar como 1 por 10 a la 3 metros.
Este es simplemente un repaso muy rápido de dimensiones, unidades y sistemas de unidades. De acuerdo a esto, nosotros podemos utilizar diferentes tipos de prefijos. Por ejemplo, un miligramo, sabemos que es, aquí usualmente se utiliza con minúscula, es 0.001 gramos, o bien 1 por 10 a la menos 3 gramos. Estos prefijos se pueden utilizar en las unidades básicas o en las unidades compuestas. Ok, este es el breve repaso de análisis dimensional y sistemas de unidades.